Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Alguna vez sentiste que algo está a punto de pasar, pero no sabes exactamente qué? Esa extraña sensación de que el mundo se mueve demasiado rápido, como si estuviéramos caminando sobre una cinta mecánica quizá, que cada día acelera un poco y un poco y un poco más. Primero fue el correo electrónico, después fueron las redes sociales, después nos llegaron los algoritmos, después la nube, después los bots y ahora una inteligencia artificial que escribe, dibuja, negocia, predice, analiza, escucha, responde y hace muchísimas cosas por nosotros. Una inteligencia artificial que aprende, que mejora, que empieza incluso a tomar decisiones más rápido de lo que nosotros podemos hacerla. Y no solamente más rápido, sino que a veces también mejor que nosotros. Pero hagamos una pausa. Respiremos, señoras y señores, esto no es ciencia ficción, es lo que está pasando. Y lo que viene después de esto puede cambiarlo todo. ¿Te diste cuenta? No hubo una gran explosión, no apareció un robot gigante en medio de la carretera, no sonó ninguna alarma, la transformación no vino gritando, vino susurrando en forma de app, en forma de asistente virtual, en forma de un modelo de lenguaje y voz. La pregunta es, ¿y vos estás listo para liderar en este nuevo mundo? La pregunta es, ¿sabes cómo prepararte cuando las reglas se están reescribiendo en tiempo real? Porque esto, señoras y señores, esto no es solo una ola tecnológica más. No es como aprender a usar una nueva plataforma o actualizar el software de la computadora o de nuestra empresa. Es una curva exponencial que no frena y en esa curva hay un punto sin retorno, un punto que los especialistas le llaman la singularidad. Un momento en el que la inteligencia artificial podría volverse más inteligente que nosotros. Y no solo más rápida o más eficiente, sino capaz de mejorarse a sí misma, sin ayuda humana. Una mente que evoluciona por su cuenta. Y vos que lideras equipos, que lideras proyectos, que lideras negocios, que tomas decisiones, ¿dónde vas a estar cuando todo esto pase? Este episodio no es para asustarte, es para abrirte o para abrirnos los ojos, para darnos herramientas, para que entendamos lo que hay detrás del concepto más temido en el mundo de la tecnología y más fascinante de nuestra era, la singularidad. Porque si el futuro se acelera, tu liderazgo también tiene
que hacerlo. Hoy traemos una guía real, una guía actual, una guía práctica para liderar con visión en tiempos, guarden esta expresión, de singularidad tecnológica. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos, bienvenidas a Profesionales 4.0. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Gracias por estar un sábado más aquí con nosotros en Radio Monumental 93.5, la radio de Costa Rica, en su programa Profesionales 4.0, episodio 34 de esta tercera temporada. Gracias a todas las personas que sábado a sábado nos escuchan y que además nos escuchan en nuestras plataformas. Pueden ir al canal de YouTube como Profesionales 4.0 o a Spotify como Profesionales 4.0 o a la página web alvarorojas.org. Ahí tenemos muchísimo contenido sobre cómo prepararse en este entorno de la cuarta revolución industrial. Sumado a esto, les regalamos nuestro canal de WhatsApp o nuestro número de WhatsApp 89 40 40 41, 89 40 40 41, donde nos pueden escribir para sugerirnos temas o hacernos preguntas que abordamos aquí en Profesionales 4.0. Además, gracias a todo el equipo de Monumental que hace que este programa todos los sábados llegue a cada uno de sus hogares, sus vehículos y a sus oídos para continuar creciendo juntos en este liderazgo impactado por la cuarta revolución industrial. Estoy en cabina con nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, especialista en transformación digital y Top Voice de LinkedIn, que sábado a sábado también es nuestro anfitrión aquí en Profesionales 4.0 y con el que debatimos todos estos temas. Hoy un tema interesantísimo, pero antes de explicar el tema, bienvenido Oscar a Profesionales 4.0. Hola Álvaro, muchísimas gracias por tenerme aquí un sábado más y pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Encantado de ir desarrollando estos temas. Hoy estabas hablando en la intro de un tema que me apasiona, me gusta. En el 2023, escribí un artículo sobre el tema de singularidad tecnológica, principalmente para entenderlo yo. Después de ahí, pues investigando, pues saqué un artículo que me pareció interesante. Me gustaba mucho porque la definición de uno de los primeros autores de este tema o de este concepto lo definía como la singularidad tecnológica es un periodo futuro durante el cual el ritmo del cambio tecnológico será tan rápido y su impacto será tan profundo que la vida humana será transformada irreversiblemente. ¿Qué fue lo que me puso esto a pensar? Que esto va a ser un momento en donde nuestra cotidianidad es algo que no podemos imaginar hoy. O sea, es algo que nos va a transformar de una forma que no podemos volver atrás y va a cambiar todos los aspectos de la vida del ser humano. En algún momento en la introducción hablabas de una curva exponencial, ¿no? Esta curva pues lo que hace es que compara la inteligencia humana con máquinas inteligentes, ¿no? Y lo que hablaba es que para el 2015 la potencia de las máquinas pues ya superaba la capacidad intelectual del ratón, ¿verdad? Para el año 2025, en estas épocas, pues la potencia de las máquinas se espera que supere, o si no ya lo superó, la capacidad intelectual de los humanos, pero del humano como individuo, ¿no? Y se espera que para el 2045, o por ahí, si no antes, pues la singularidad tecnológica llegue a suceder, que es cuando la potencia de las máquinas superará la capacidad intelectual equivalente a la de todos los cerebros humanos combinados, ¿no? Entonces estamos hablando de un punto de no retorno. Y cuando pusiste en la mesa este tema, pues me llamó mucho la atención, me gustaba el tema, creo que lo entiendo por haber hecho mis investigaciones anteriormente y creo que está muy relacionado con el tema del liderazgo porque tenemos que entender, bueno, qué es el concepto y cómo nos impacta. Bueno, Oscar, y además
si las personas escuchan por primera vez Profesionales 4.0 después de esta introducción, ¿qué encuentran aquí, Oscar? Bueno, como a veces me lo preguntas, sí, entonces muy bien hablar de Profesionales 4.0, un espacio donde cada semana, pues Álvaro y yo nos sentamos a conversar, como entre colegas, sobre los desafíos, las oportunidades y transformaciones que nos está dejando esta cuarta revolución industrial. Álvaro, para las personas que nos vuelven a escuchar, decirle que muchísimas gracias, que realmente nos honran con que nos vuelvan a sintonizar o que nos busquen a través de los canales de Spotify y YouTube. Y las personas que están escuchándonos por primera vez o que por pura casualidad están sintonizando en este momento, pues darle la bienvenida y esperemos que le generemos valor y que quieran seguir sintonizando, porque nosotros hablamos de la tecnología, hablamos del impacto de la cuarta revolución industrial, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algoritmos, pero hablamos desde una aplicación sobre el liderazgo y sobre la persona. Y bueno, hoy traemos un episodio un poquito distinto de lo que veníamos hablando anteriormente y un episodio que si lo aplicamos bien nos toca muy profundo, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, veníamos hablando de ya los temas más comunes, pero hoy queremos poner sobre la mesa una palabra que muchos conocen, pero pocos entienden de verdad. Esta palabra es la singularidad tecnológica o la singularidad. Sí, bueno, esa palabra que también suena a ciencia ficción, a capítulo de ciencias como Black Mirror, pero que ya está siendo debatida en universidades, en laboratorios de investigación, en foros económicos, en salas de juntas, y pues no es para menos, porque nos va a cambiar absolutamente todo, no solamente la forma en que trabajamos, sino también la forma en que convivimos. Así es, Oscar, el episodio de hoy se llama La singularidad tecnológica, guía para líderes modernos. La singularidad tecnológica, guía para líderes modernos. Ese es el título de hoy, episodio 32, aquí en Monumental 93.5 en Profesionales 4.0. Oscar y queridos radioescuchas, si no lo elegimos porque suene espectacular, realmente lo elegimos, aunque admitámoslo, suena muy bien, pero lo escogimos porque es un tema urgente. Porque creemos, Oscar, que los líderes de hoy no pueden darse el lujo de ignorar este tipo de conceptos y mucho menos esperar a que sucedan sin saber cómo se preparan para eso. Pero bueno, aquí para las personas que recién empiezan a preguntarse, Oscar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de singularidad en ese contexto? Bueno, como lo estaba hablando anteriormente, hablábamos de ese momento que hoy es hipotético, ¿verdad? Pero cada vez está más cercano, en que la inteligencia artificial o la inteligencia de las máquinas ya no solo nos ayuda, sino que nos supera. Y lo más importante, nos supera en el conjunto del ser humano. No es solamente el ser humano como individuo, es a todo el conjunto. La inteligencia de todos los humanos combinados es superado por la capacidad tecnológica de las máquinas o de la inteligencia artificial, y no solamente en velocidad o en capacidad de cálculo, sino en todo, en creatividad, en lógica, en comprensión y tal vez incluso en conciencia, que no lo sabemos aún. Esto va a ser un momento en el que la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y empieza a ser un protagonista. Y más aún, es un momento en el que la inteligencia artificial mejora a la inteligencia artificial sin intervención humana. Y ahí es donde entramos en una rueda exponencial de crecimiento. Oscar, es que este es un concepto que fue planteado por primera vez por Bernard Winch, pero además fue Ray Kurzweil, sí, Oscar, el de Google, quien lo hizo famoso el concepto, diciendo que ese punto podría llegar en el 2045. Pero también hay voces, Oscar y queridos radioescuchas, un poco más cautelosas, como Nick Bostrom, que ahora vamos a hablar más adelante en una sección sobre un librazo que tiene este autor, que nos advierte que si eso llega a suceder, Oscar, no habrá segundas oportunidades para corregir errores. Eso nos pone a nosotros en una perspectiva de ser líderes
protagonistas de este cambio. Y del otro lado hay voces también, todo esto lo vamos a analizar en este episodio, como Jan LeCun desde Meta, que le baja un poco el tono a ese tema de la singularidad tecnológica y aseguran que ese momento sí va a llegar, pero está más lejos de lo que creemos. Entonces, Oscar, vos que has escrito artículos sobre el tema y has investigado, ¿qué creemos entonces? Bueno, eso es un tema, yo creo que es complejo ponerle una fecha. Para mí, en mi opinión, hay un punto de quiebre que es cuando la inteligencia artificial se gestione, se entrene y se utilice en computación cuántica, no en computación tradicional. Ya lo habíamos hablado anteriormente en un episodio. La computación tradicional son bits o unos y ceros, y la computación cuántica son qubits, unos, ceros y unos y ceros al mismo tiempo. O sea, ese estado de superposición donde puede ser uno, otro o los dos a la vez, y ahí es donde sí vamos a ver un cambio totalmente radical. Pero bueno, más allá de las fechas o de los nombres, hay algo que está totalmente claro. Ya estamos viviendo una aceleración tecnológica sin precedentes. Y bueno, esto obviamente todo lo debemos de sentir. Lo sentimos en nuestras oficinas, lo sentimos en nuestras casas, lo sentimos en nuestras decisiones, desde cómo compramos hasta cómo votamos, desde cómo contratamos hasta cómo aprendemos. La inteligencia artificial ya claramente es parte de nuestra vida y avanza más rápido de lo que las leyes, de lo que las escuelas y las empresas, y lastimosamente muchas personas y muchos líderes pueden adaptarse. Por eso, este episodio, Álvaro, no es una charla técnica. No lo diseñamos como una charla técnica. No vamos a llenarnos de términos imposibles ni de especulación barata. Tampoco vamos a jugar a ser futurólogos. Lo que vamos a hacer, Álvaro, hoy es más importante. Vamos a armar una guía, una hoja de ruta para los líderes, para que lo entiendan y para que lo puedan aplicar en su trabajo. Así es, Oscar, vamos a contarles a los radioescuchas qué significa la singularidad en términos prácticos. Si usted tal vez no lo sabe, si usted lo sabe, nada más que nos dé un poco de paciencia, porque además vamos a hablar de qué es la AGI, la inteligencia artificial general, y cómo podría esto cambiar el juego. Vamos a hablar también de algún concepto que se llama superinteligencia. Vamos a hablar de aceleración recursiva, vamos a hablar de dilemas éticos, de liderazgo en tiempos de incertidumbre extrema. Eso es muy importante, porque si hay algo, Oscar, que nos queda claro, es que no se trata de entender solamente la tecnología, sino de repensar cómo lideramos personas, equipos, negocios en este entorno de la cuarta revolución industrial, y para eso nace este espacio de Profesionales 4.0. Para saber liderar cuando lo único constante es el cambio. Y cuando ese cambio no es lineal, Oscar, sino es exponencial. Claro, y también vamos a compartir las posturas de los expertos más influyentes, mitos y verdades sobre este tema de la singularidad. Y como siempre, bueno, tratamos de traer al programa herramientas concretas para aplicar desde ya. En este episodio vamos a hablar de cómo prepararse como organización, como líderes individuales y, Álvaro, muy importante, aplicarlo en el ámbito social. Porque este tema no se resuelve solo desde la tecnología, sino que también hay que involucrar la ética, hay que involucrar la educación, hay que involucrar la política y hay que involucrar la cultura. Así es, Oscar, y si todo esto suena demasiado grande, bueno, tranquilos, porque aquí estamos para traer investigación y poder compartir, como dijo Oscar, como colegas, y justamente para eso hicimos este episodio, para traer claridad, para separar la pirotecnia de las redes sociales en torno a la inteligencia artificial e irnos un poco más hacia la estrategia, para que cuando terminen de escucharnos en este episodio no tengamos miedo, sino nuestra intención, Oscar, es crear una dirección. Porque si bien nadie sabe con certeza cuándo llegará ese momento de la singularidad tecnológica, sí sabemos algo, y es que la preparación comienza hoy, Oscar. Así es, Álvaro, y ustedes reescuchas, entonces quédense con nosotros porque en la próxima sección
la sección editorial a la que llamamos Visión 4.0, vamos a profundizar en el concepto de la singularidad, vamos a analizar lo que dicen los estudios más recientes y vamos a entender cómo este fenómeno podría afectar el liderazgo tal como lo conocemos hoy en día. Después, Oscar, además vamos a tener herramientas, libros, tips, noticias recientes y una conclusión en acciones concretas para el futuro. Pero antes de todo eso, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Vaya preparándose el cafecito, vaya ajustando el volumen, abra la mente porque estamos a punto de entrar en el tema más disruptivo del siglo XXI. Nosotras y nosotros ya estamos listos aquí en Profesionales 4.0. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bueno, estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0. Estoy con Oscar Rojas, nuestro anfitrión, Top Voice de LinkedIn, hablando de este concepto, la singularidad tecnológica. Este episodio lo hemos titulado Guía para Líderes Modernos. Vamos a empezar ya a meterle el acelerador a este tema aquí en en la sección editorial del programa Profesionales 4.0 llamada Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, Oscar y queridos radioescuchas, estamos aquí en esta sección de Visión 4.0, la sección editorial. Ya hemos estado puntualizando, dándole matices a este tema de la singularidad tecnológica, guía para líderes modernos. Y la pregunta a usted que nos escucha aquí por Monumental o por nuestro canal de YouTube o Spotify es: ¿y si el cambio que viene no pudiera detenerse, ni siquiera si quisiéramos? ¿Qué vamos a hacer? Y si estamos construyendo algo que al llegar a cierto punto ya no necesitaría que lo guiemos, ¿qué vamos a hacer? Ese es el corazón de esta conversación. Aquí en Visión 4.0 vamos a poner la lupa sobre uno de los conceptos más provocadores de los que están inmersos en el mundo de la tecnología, que es la singularidad tecnológica. Ese punto teórico, pero cada vez más plausible, donde la inteligencia artificial se vuelve tan avanzada que supera la inteligencia humana en absolutamente todo, Oscar. Y lo más inquietante, comienza a mejorarse a sí misma sin intervención humana. Ya está sucediendo, pero todavía no ha superado toda la inteligencia humana según los expertos, y es un punto y una frontera que va a suceder. Un ciclo de evolución tecnológica que no va a tener freno. Pero antes de imaginar futuros lejanos, tenemos que entender el presente, porque la singularidad, Oscar y queridos radioescuchas, no aparece de la nada. Es el resultado de años, ¿qué digo años, Oscar? Décadas de avances de inteligencia artificial, de computación, de neurociencia, de datos, de algoritmos. Y sobre eso vamos a hablar hoy, de qué es exactamente la singularidad, cómo se construye, quiénes están detrás de las hipótesis más influyentes y por qué, si lideramos personas, lideramos equipos, Oscar, lideramos proyectos, tenemos que entender esto cuanto antes, porque el liderazgo 4.0 no se trata de adaptarse, sino de anticiparse. Pero vamos por partes, Oscar. Escribiste un artículo sobre este tema. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Bueno, Álvaro, como nos gusta empezar siempre por el inicio, para definir este tema tan importante, imaginémonos una curva que empieza suave, con una pendiente muy suave, pero luego se dispara hacia arriba, casi vertical, totalmente en crecimiento exponencial. Y eso es también lo que define la idea de singularidad. Este concepto fue introducido por el matemático Bernard Vinch en 1993. Es un concepto que ya tiene sus décadas. Y luego fue popularizado por Raymond Kurzweil, director de ingeniería de Google, quien predice que este momento llegará en el 2045. Pero, ¿qué lo define exactamente? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Realmente cuándo nos vamos a dar cuenta que pasamos ese punto? Bueno, en ese punto hipotético donde la inteligencia artificial general, también llamada AGI,
por sus siglas en inglés, no solo alcanza, sino que supera la inteligencia humana en todos los dominios cognitivos, pero la inteligencia humana en su totalidad, en su conjunto, Claro. la suma de todas las personas, desde el razonamiento lógico hasta la empatía simulada, desde la estrategia hasta la creatividad. Y no se queda solo ahí. La singularidad tecnológica, una vez que ocurra, las máquinas podrían diseñar versiones aún más avanzadas de sí mismas. O sea, ellas mismas aprenden, se entrenan y se mejoran con datos que tal vez nosotros ni comprendamos, ni siquiera se los dimos, datos sintéticos que ellos mismos crearon bajo su razonamiento. Y esas, a su vez, pues harían lo mismo, aprenderían más, mejorarían y estarían en un ciclo de mejora continua 24/7. El resultado, pues una aceleración recursiva, una especie de tormenta evolutiva que nos supera por completo como humanos en capacidad, en velocidad y, oigan esto, en control. Según el paper de George Savage en 2023, publicado en Nature Machine Intelligence, aunque la singularidad aún no es una certeza empírica, el consenso creciente es que el desarrollo de la inteligencia artificial general no es una cuestión de sí o si no, sino de cuándo. De cuándo va a suceder es un tema de fecha, de antes o después. Y eso lo cambia todo, ¿no? Porque ahí entendemos de que es algo que va a suceder sí o sí. Y bueno, Álvaro, entonces, si ya definimos qué es singularidad tecnológica o qué es singularidad en el contexto de la tecnología, pues, ¿cómo desmitificamos el concepto? ¿Qué no es singularidad? Oscar, y es que cuando hablamos de singularidad es fácil caer de alguna otra forma en extremos, imaginarnos robots dominando el mundo o pensar que todo esto es solo ciencia ficción, pero ni una cosa, Oscar, ni la otra. Vamos a desmontar algunos mitos. Por ejemplo, la singularidad tecnológica será un evento súbito. No. La realidad es que la mayoría de expertos, Oscar, coinciden en que será un proceso gradual lleno de hitos intermedios. Por ejemplo, Kurzweil, que hizo un paper sobre este tema, lo define como una aceleración, Oscar, como una aceleración progresiva, no una explosión repentina. Otro mito, Oscar, que tenemos que desmitificar, valga la redundancia de este concepto, es que muchas personas dicen que la singularidad tecnológica, Oscar, será el fin de la humanidad. Y la realidad es que no hay un único escenario hoy descrito por la ciencia y los expertos en tecnología. Pueden haber riesgos, sí, totalmente, pero también hay enormes oportunidades si sabemos guiar el proceso con ética, Oscar. Pero sobre todo, una clave de liderazgo: visión. El mito 3, Oscar, de este tema que estamos hablando aquí en Monumental 93.5 sobre singularidad tecnológica, es que solo los científicos deben preocuparse por lo que es singularidad tecnológica, y eso es falso. Las decisiones que se tomen hoy en los gobiernos, en la sociedad civil, en las empresas, en las instituciones, van a marcar el rumbo, van a moldear la forma en que estas tecnologías, Oscar, de alguna u otra manera van a evolucionar. Y como señala el estudio técnico de Tang en el 2023, la singularidad debe ser entendida no solamente, Oscar, considero yo, como una posibilidad tecnológica, que lo dice el paper y lo establece desde esa perspectiva, sino una construcción desde 3 aristas: política, social y económica, que debe ser anticipada colectivamente, y por eso hablamos aquí en Profesionales 4.0 de singularidad tecnológica, Oscar. Así es, Álvaro, y para poner esto más en contexto, para facilitar su entendimiento, para facilitar que lo podamos digerir, hay que entender hacia dónde vamos bajo 3 pilares que no podemos ignorar. Esos son los 3 pilares más importantes cuando estamos hablando de singularidad. Primero, bueno, y ya los hemos mencionado, pero primero está la inteligencia artificial general,
¿qué es esto? ¿Qué es la inteligencia artificial general y cómo se separa o cómo cambia o cómo se diferencia ante lo que hablamos hoy actualmente de inteligencia artificial? Pues bueno, la inteligencia artificial general es la capacidad de una inteligencia artificial de realizar cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. O sea, cualquier tarea que un ser humano pueda hacer, la inteligencia artificial general la va a poder hacer. Y no solamente va a imitarla, sino que va a adaptarse, va a aprender sola y va a transferir conocimientos entre contextos. Hoy en día estamos en la etapa de la inteligencia artificial estrecha, pero los esfuerzos por desarrollar inteligencia artificial general están en marcha en las principales empresas del mundo y por eso es un concepto que llegará sí o sí. Segundo concepto importante o el segundo pilar importante que debemos de tomar en cuenta cuando estamos hablando de este tema tan importante es superinteligencia. Una vez que logremos la inteligencia artificial general, el siguiente paso natural en la evolución tecnológica es una inteligencia artificial que nos supere en absolutamente todo. Ya no solamente es que hace todo lo que podemos hacer, es que nos supera en todo. Nos supera, como hablábamos anteriormente, en creatividad, en estrategia, en resolución de problemas, en empatía, incluso en toma de decisiones éticas. Nick Bostrom, en su obra Superintelligence del 2014, él advierte que este será el último invento humano si logramos hacerlo bien. No habrá más inventos humanos porque a partir de acá todo lo inventado será por parte de la superinteligencia. Y el tercer pilar, cuando estamos hablando de singularidad, es la aceleración recursiva. El concepto más potente y por ende el más peligroso. Una inteligencia artificial que mejora sus propias versiones y que al hacerlo acelera su evolución en ciclos cada vez más cortos. Esto genera una curva de desarrollo que se vuelve incontrolable desde la lógica humana. No entendemos, no podemos ni empezar a entender cuál es ese nivel de mejora progresiva, pero ni siquiera progresiva, más bien exponencial. Como una bola de nieve bajando una montaña, pero de conocimiento. Y cada paso, cada segundo, cada milisegundo está mejorándose a sí misma, está aprendiendo y está actualizándose para llegar a superarnos en absolutamente todo. Oscar, y es que nosotros tenemos que explorar en este tema de la singularidad tecnológica que estamos hablando aquí en Profesionales 4.0, tenemos que empezar a entender cuál es la postura de los expertos entre la esperanza de que hagamos las cosas bien y el riesgo de que hagamos las cosas mediana o muy mal. Una de las cosas más fascinantes de este tema, Oscar, que investigamos aquí para este episodio es la diversidad de miradas que tiene este tema de la singularidad tecnológica. Como dijimos, una guía para los líderes modernos. Por ejemplo, Oscar, Ray Kurzweil es un optimista declarado sobre este tema. Afirma que nos fusionaremos con la tecnología de alguna otra forma y que la singularidad nos va a permitir resolver problemas cada vez más complejos del planeta, en temas ambientales, en temas de salud, en temas sociales, y en su libro llamado The Singularity is Near, plantea que la biología humana y la tecnología, Oscar, formarán una sola entidad, es decir, él plantea como una evolución conjunta de este concepto. Por otro lado, otro autor que estaba mencionando, Nick Bostrom, en cambio advierte del riesgo que él le llama riesgo existencial, y es que qué pasa si nos equivocamos una sola vez. Su postura, Oscar, bajo este tema de la singularidad tecnológica es clara. La superinteligencia debe ser cuidadosamente alineada con los valores humanos. ¿Por qué no habría margen de error? Jan LeCun, desde Meta, es un poco más escéptico de alguna otra forma. Él considera que la idea de una explosión súbita en materia de singularidad tecnológica es poco realista y que la inteligencia artificial avanzará
sí, pero con muchos desafíos aún por resolver. Temas de energía, temas de datos y temas de alineación ética. Oscar, pero llevándolo ya esto a un tema más pragmático, ¿cómo es el liderazgo en temas de singularidad tecnológica? Sí, porque estamos hablando cuando llegue ese momento de no retorno, en donde las máquinas, la inteligencia artificial, nos superan en todo, en su conjunto, en absolutamente todo, pues nos podemos preguntar nosotros como líderes, pues ¿dónde vamos a quedar? ¿En dónde quedamos nosotros como humanos? Pues si esto todo sigue avanzando de esta manera tan rápida, si la inteligencia artificial evoluciona, aprende, decide y mejora, pues ¿qué rol va a tener el liderazgo humano? Acá es donde aparece uno de los dilemas más profundos. ¿Por qué? Porque el liderazgo ya no será sobre saber más, sino sobre saber guiar. Cuando las máquinas sean capaces de procesar más datos, de anticipar comportamientos, de tomar decisiones óptimas en milisegundos, el verdadero liderazgo no va a estar en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de generar sentido, de mantener una brújula ética, de construir cultura, de fomentar pensamiento crítico en medio de la automatización, porque paradójicamente, cuanto más poderosa se vuelve la tecnología, más importante será nuestra humanidad. Y será un reto para ser más humanos que nunca. La creatividad, la empatía, la intuición, el pensamiento estratégico, todo eso no desaparece, más bien se amplía, cambia de lugar y se vuelve más valioso que nunca. El estudio que mencionaste de TAN del 2023 lo planteaba con claridad. El rol del liderazgo en la era de la inteligencia artificial será preservar la agencia humana en contextos altamente automatizados. Y eso, señoras, señores, eso, colegas, eso, Álvaro, es un reto enorme. Así es, Oscar, es un gran reto y hay escenarios posibles. Vamos a hablar de escenarios, vamos a hablar de utopías, vamos a hablar de distopía, vamos a hablar de este concepto porque no hay una sola forma de imaginar la singularidad, Oscar, y tampoco hay un futuro posible. De hecho, hay muchos futuros y podemos imaginar un escenario utópico. La inteligencia artificial resuelve todos los problemas globales. Check, buenísimo. Optimiza los recursos del planeta, buenísimo, revoluciona la medicina, elimina el trabajo rutinario, nos libera para ser más creativos, más humanos. Y también, Oscar, está el escenario distópico. ¿Cuál es ese? La inteligencia artificial toma el control de sistemas críticos, las decisiones se deshumanizan, la desigualdad se profundiza, el poder se concreta en pocas manos que controlan los modelos de inteligencia artificial más potentes y en el medio un escenario más realista, el del caos gestionado. Un camino lleno de avances, retrocesos, errores, aprendizajes, regulaciones, debates éticos, dilemas, resistencias, que es el escenario donde la mayoría de expertos está situado. Un escenario donde todo depende de las decisiones que tomemos hoy. Y ahí entra el liderazgo una vez más. Vamos a elegir conscientemente qué tipo de tecnología promovemos, o vamos a regularla, o vamos a acompañarla, vamos a enseñarla, vamos a cuestionarla, o vamos a dejar que el futuro nada más llegue, Oscar, llegue y nos pase por encima y nos encuentre totalmente desprevenidos. Bueno, pero para ir cerrando esta sección de Visión 4.0, cuando ya desarrollamos el tema, ya lo pusimos en contexto, ya lo definimos, también tenemos que preguntarnos, o se estarán preguntando, bueno, ¿cómo nos preparamos, verdad? ¿Cuáles son las claves para anticipar lo inevitable? Porque bueno, si nos decimos, bueno, ya entendí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque no alcanza con informarse, no alcanza con saber qué es la singularidad tecnológica. Hay que prepararse. Y lo que estuvimos viendo, Álvaro, es que hay varios niveles a los cuales nos podemos preparar. A nivel personal, a nivel organizacional y a nivel social. A nivel personal, podemos desarrollar pensamiento crítico frente a sistemas automatizados, aprender a convivir con la inteligencia artificial sin depender ciegamente de ella y reforzar habilidades humanas que no se automatizan, como lo que son el liderazgo, la colaboración, la negociación y la intuición. Y sobre todo, cultivar la curiosidad. Nunca perderla porque estemos totalmente automatizados. A nivel organizacional, establecer principios éticos para el uso de la tecnología. Debemos crear comités de impacto tecnológico que evalúen riesgos y oportunidades. Debemos formar a los equipos, no solo en herramientas digitales, sino en mentalidad digital crítica.
No caer en tecnologismo, la idea de que todo lo nuevo es automáticamente mejor. Y a nivel social, participar en el debate público para el desarrollo de la inteligencia artificial. Exigir transparencia a las grandes corporaciones, incluir voces diversas en la construcción del futuro tecnológico y promover marcos legales y regulatorios que equilibren innovación con justicia. Porque lo que viene no es solo técnico, es profundamente político y principalmente, Álvaro, profundamente humano. Oscar, y como bien planteaste, ¿y ahora qué? Estamos hablando aquí en Profesionales 4.0 sobre la singularidad tecnológica, una guía para líderes modernos. La singularidad, Oscar, ya lo definimos, no es una fecha, no es un robot, no es una película, es un proceso en el que está la humanidad evolucionando, Oscar y queridos radioescuchas, en el que estamos caminando, pero también tenemos que entender que la singularidad tecnológica, Oscar, es una posibilidad, es un punto invisible en el horizonte que los expertos nos están diciendo puede llegar la singularidad tecnológica donde la inteligencia artificial supera el cúmulo de la inteligencia humana y que se construye de una o alguna otra forma con cada decisión que estamos tomando hoy y tal vez no sepamos con certeza cómo va a ocurrir, porque ya hemos debatido que hay muchas posturas científicas alrededor de este concepto, pero sí sabemos que no podemos darnos el lujo de no estar preparados, y aquí es donde entra Profesionales 4.0, porque si la singularidad representa de alguna otra forma, Oscar, el mayor salto tecnológico de la historia, entonces necesita también el mayor salto de conciencia, de ética y de liderazgo. Y eso no empieza en el 2045 cuando los expertos digan que ven la singularidad tecnológica, sino de alguna otra forma empieza hoy, en el 2025, que estamos grabando este programa aquí en Monumental 93.5 para entender qué es la singularidad tecnológica, cómo funciona y cómo va a impactar los modelos de negocio. Esta fue la sección de Visión 4.0 y vamos ahora a la sección de Lecturas 4.0, donde les vamos a recomendar, Oscar, una lectura puntual sobre este tema, la singularidad tecnológica, una guía para líderes modernos. Vamos a Lecturas 4.0. Lecturas 4.0. Oscar, estamos aquí en Lecturas 4.0. ¿Alguna vez te has preguntado, Oscar, qué pasaría si creáramos una inteligencia más inteligente que nosotros y si supiéramos o no supiéramos cómo controlarla de alguna otra forma, Oscar? Y es que en el corazón de la obra que recomendamos esta semana aquí en Profesionales 4.0 hay un libro, Oscar, que no se tiene que leer con prisa ni se cierra sin haber dejado algo latiendo. Oscar, ¿cómo se llama el libro que vamos a recomendarle hoy a nuestros radio escuchas aquí en Profesionales 4.0? Álvaro, el libro que traemos para hoy se llama Superintelligence, Path, Danger and Strategies, escrito por el filósofo y científico Nick Bostrom, que lo estuvimos mencionando anteriormente. Pero Álvaro, no es un libro light, es un libro denso, pero también es uno de los libros más importantes del siglo XXI para quienes queremos entender, pero entender de verdad, los dilemas detrás de la inteligencia artificial avanzada. Y es que el autor Bostrom no habla desde el alarmismo, habla desde la lógica, desde la estadística, desde el pensamiento profundo y plantea una hipótesis muy potente. El desarrollo de una superinteligencia artificial podría ser el último invento que la humanidad necesita hacer. ¿Por qué? Porque esa superinteligencia, una vez creada, podría diseñar absolutamente todo lo demás: tecnologías, ciencias, políticas, infraestructura, de formas en que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Claro. Porque está utilizando los datos sintéticos que hemos hablado en episodios anteriores, esos datos que se construyen de datos que les dimos, que no sabemos ni siquiera de dónde salieron. Y con ello, el destino de nuestra especie también va a ser rediseñado. Pero si la diseñamos mal, si no está alineada con nuestros valores humanos, si no entendemos cómo piensa,
o si su solución a un problema es deshacernos de nosotros mismos, que somos los que causamos el problema, podríamos perder el control antes de darnos cuenta y sería muy tarde. Y Álvaro, este libro que traemos explora escenarios posibles, explora rutas de desarrollo, explora estrategias de contención y sobre todo plantea la urgencia de pensar antes de crear. Y así es una lectura esencial para cualquier líder moderno que quiera ir más allá del hype de la inteligencia artificial y preguntarse, ¿estamos preparados para lo que estamos construyendo? ¿Sí o no? Así es, Oscar. Este libro Super Intelligence, Caminos, Peligros y Estrategias de Nick Bostrom es un libro importante aquí en Lecturas 4.0 para entender este tema de la singularidad tecnológica, una guía para líderes modernos. Esta fue la recomendación de la semana aquí en Lecturas 4.0, pero no se despegue porque vamos ya ahora, Oscar, a poner el tema sobre la mesa para poderlo ejecutar, porque esta es la sección de tips de liderazgo 4.0. Tips de liderazgo 4.0. Bueno, Oscar y queridos radioescuchas, estamos aquí en Tips de Liderazgo y decimos que estamos en la era de los algoritmos, sí, pero la verdadera pregunta es, ¿estamos también en la era del liderazgo consciente de alguna otra forma? Porque mientras la inteligencia artificial avanza a velocidad exponencial, el liderazgo, ese que toca a lo humano, necesita avanzar en profundidad. Por eso hoy queremos compartirles aquí con Oscar, que estamos en cabina en Profesionales 4.0, algunos tips concretos, accionables para liderar desde este contexto incierto pero lleno para los que quieren de muchas posibilidades. Y estos tips no vienen en manuales ni en frases motivacionales, vienen desde la realidad de la investigación que hicimos para este episodio, de observar lo que ya está ocurriendo y de prepararnos con cabeza, corazón, pero Oscar, sobre todo con visión. ¿Cuál es el primer tip que tenemos aquí en Profesionales 4.0? Álvaro, una cosa muy importante que me gusta a mí siempre aclarar cuando hablamos de esto de los tips para liderazgo es que no son cosas que nos inventamos nosotros, sino que es lo que investigamos y que lo que están diciendo los expertos en cada uno de los temas. Y bueno, el primer tip para liderazgo que traemos hoy es: lideremos desde la incertidumbre, no desde el control. Porque hoy la incertidumbre es la regla, no es la excepción a la regla. Y si la singularidad tecnológica llega, pues no vendrá con un manual de usuario. Por eso tendremos que empezar a liderar sin tener todas las respuestas. Y eso no es una debilidad, es una adaptación. El segundo tip: hagamos de la ética un pilar, no un apéndice. La tecnología puede hacer casi cualquier cosa, pero ¿debería? Esa es una pregunta que los algoritmos no pueden responder solos. Por eso, como líderes, tenemos que tener principios claros sobre qué tecnología promovemos, cómo la usamos y qué impacto tiene en las personas. Tercer tip: apostemos por lo que no se puede automatizar. La creatividad, la empatía, la curiosidad, el pensamiento crítico, eso que nos hace humanos y que no es digitalizable. Esas son las habilidades que más van a valer en los próximos años. Venimos de 2 episodios anteriores hablando solamente de pensamiento crítico, la habilidad más buscada por las empresas, porque mientras las máquinas aprenden a razonar, nosotros tenemos que aprender a conectar. El cuarto tip: transformemos el miedo en estrategia. Es normal tener miedo ante lo desconocido, pero el miedo, si no se transforma, paraliza. Y no hay peor error que congelarse justo cuando el cambio acelera. Nuestra tarea es transformar ese miedo en preguntas poderosas. ¿Qué escenario nos estamos viendo? ¿Qué deberíamos de estar entrenando hoy para no improvisar mañana? El miedo puede ser un motor si lo usamos de manera correcta y si lo usamos como combustible. Y el quinto tip, que es una de las razones por las cuales nace Profesionales 4.0, es: formémonos siempre. La singularidad tecnológica puede estar lejos o cerca, pero lo que sí está claro es que el mundo ya no se puede liderar con conocimientos estáticos. Hoy más que nunca necesitamos ser líderes en beta, siempre aprendiendo, siempre actualizándonos, siempre reformulando nuestras certezas. Y no solo en tecnología, Álvaro, en absolutamente todo, porque el futuro no va a premiar a quien más sabe, sino a quien más aprende.
Así es, Oscar, es que en tiempos de automatización el liderazgo no se vuelve obsoleto, se vuelve esencial. Eso es importante porque la tecnología, Oscar, puede escalar procesos, sí, pero solo el liderazgo puede escalar conciencia y eso es algo importante que tenemos que subrayar. Y sí, hay una forma de prepararnos para la singularidad y no es sabiendo programar, es sabiendo liderar. Liderar con intención, Oscar, liderar con profundidad, liderar con humanidad y con la certeza de que aunque el futuro sea incierto, nosotros elegimos cómo llegar a él. Pero bueno, Oscar, hemos llegado ya a la sección final de este episodio que le hemos titulado La singularidad tecnológica, una guía para líderes modernos. Así que vamos a ir a acciones para el futuro. Esta sección donde recapitulamos todo lo que hemos aprendido hoy de forma muy práctica, como un resumen final, como esa hoja de libro al final de cada capítulo que nos pone en una perspectiva final de resumen. Esta es la sección Acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Oscar y queridos radioescuchas, estamos aquí en Acciones para el Futuro y el tema aquí es ¿qué hacemos con todo esto? Oscar, la singularidad tecnológica no es un capítulo más del futuro de la tecnología. Oscar, es la posibilidad, es una posibilidad inquietante, fascinante, de que estemos creando algo que nos iguale, pero que después nos vaya a superar. Pero también es la invitación más potente a liderar con una conciencia nueva, a no mirar para otro lado y estar listos antes de que sea necesario. Por eso queremos dejarles algunas acciones para el futuro, simples, pero creemos nosotros profundas, porque el futuro se construye desde hoy y una decisión a la vez. Oscar, la primera conclusión que yo quiero traer a la mesa en esta tarde de sábado aquí en Monumental, y es una invitación a los radioescuchas, es formemos criterio, no solamente formemos opinión. No basta con construir, o compartir o consumir titulares de inteligencia artificial, Oscar. Y queridos radioescuchas, necesitamos entender qué hay detrás de cada avance. Esa es una acción para el futuro concreta. ¿Qué implicaciones éticas conlleva este tema y cómo se relaciona con nuestras decisiones, Oscar, como líderes en las organizaciones? Busquemos fuentes confiables, leamos más allá del algoritmo, pero como dice esta acción para el futuro, construyamos criterio propio. Formemos criterio, no solamente formemos opinión, es el tema que yo traigo aquí en Acciones para el Futuro, Oscar. Álvaro, segunda acción para el futuro, promovamos el debate en nuestros equipos. Y es que no necesitamos tener todas las respuestas, pero sí necesitamos crear espacios donde las preguntas puedan hacerse. Estamos usando tecnología de forma ética, sabemos cómo afecta a nuestro equipo. Hay voces que no están siendo escuchadas. El liderazgo empieza donde empieza la conversación. Oscar, otra acción para el futuro que yo creo que nos deja este episodio aquí en Profesionales 4.0 es que tenemos que desarrollar habilidades que la inteligencia artificial no puede replicar. Estamos hablando de singularidad tecnológica, porque si la tecnología va a seguir avanzando, pero hay algo que ninguna inteligencia artificial, Oscar, puede reemplazar, que es nuestra capacidad de imaginar, de conectarnos emocionalmente, de cuestionar desde el humano, de invertir tiempo en cultivar eso que a nosotros nos hace más humanos y de alguna otra forma, Oscar, ayudar a otros a hacerlo también. La cuarta acción para el futuro, diseñemos principios, no solo procesos. En el mundo que viene, los procesos cambian rápido, cambian más rápido que nunca, pero los principios se quedan. Los principios guían en la tormenta. ¿Qué valores debemos defender dentro de la organización? ¿Dónde ponemos los límites? ¿Qué tipo de impacto estamos generando? Anotemos esas respuestas y convirtámoslas en brújulas para la organización. Así es, Oscar. Yo creo que para cerrar, hay un tema que podríamos decir: lideremos con humildad, lideremos con audacia.
porque el futuro, Oscar, de alguna u otra forma, va a pedirnos las dos cosas. Va a pedirnos humildad de no saberlo todo, va a pedirlo la audacia de no quedarnos quietos, y no se trata de predecir el futuro, Oscar, se trata de estar listos para responder con integridad cuando ese futuro toque a nuestra puerta. Eso es importante en este concepto de singularidad tecnológica. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Bueno, hoy, y al igual que todas las semanas, esperamos que este tema les haya generado valor. Esperamos que este espacio de Profesionales 4.0 sea un espacio positivo de crecimiento, donde estamos construyendo cultura tecnológica, estamos construyendo cultura de liderazgo, estamos construyendo de alguna u otra forma desde nuestro pequeño espacio, estamos construyendo país. Así que desearles lo mejor y realmente agradecerles por escucharnos. Así es, queridos Radio Escucha, la singularidad tecnológica tal vez sea una curva en el tiempo, tal vez no la veamos llegar, o tal vez cuando la veamos ya estemos dentro de ella, pero lo importante no es si llega, lo importante, como dice Oscar, es quiénes seremos cuando eso pase. Y si algo queda claro en este episodio, Oscar y queridos Radio Escuchas, es que no basta con saber, hay que actuar, hay que pensar y sobre todo liderar. Nos vamos a reencontrar próximamente en otro capítulo de Profesionales 4.0 aquí en Monumental 93.5 FM, con más herramientas, más ideas, más preguntas que nos mueven. Y como siempre decimos, Oscar, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.